Hola a todos. Hoy quiero hablar de la sinrazón del coche eléctrico, pero en realidad voy a hablar de la sinrazón del coche en general. Y esto lo hago porque amo los coches, pero se están convirtiendo en una sinrazón. Bienvenidos a Charla Motor. Una de las cosas buenas que tiene la vida es conocer a gente interesante. Y este es mi caso con José Coronel, un amigo mío que además de ser un excelente arquitecto, es un submarinista prestigioso y que fue el que descubrió estas famosas huevas de calamar que hubo en Mallorca. Además tiene un blog de buceo que se llama Buceo Racional, el título ya evidentemente lo dice todo, y por ejemplo este artículo sobre la coleta de Munchausen os lo recomiendo, porque se puede aplicar a todos los órdenes de la vida. Pero a lo que íbamos. Iba yo con mi hijo Carlos y con José en el coche y mi hijo le hizo la siguiente pregunta. Oye, José, ¿cuánto es el espacio mínimo que yo necesito para vivir solo? Y a raíz de esa pregunta, lógicamente salió inmediatamente la cabaña de vacaciones de Le Corbusier, pero a raíz de esa pregunta tuvimos una conversación muy interesante sobre la racionalidad de las casas. Y esa reflexión sobre la racionalidad o irracionalidad de las casas nos llevó a la racionalidad o irracionalidad de los coches. Una última cosa. Los que seguís este canal sabéis que yo soy un firme partidario del coche eléctrico, pero del coche eléctrico bien planteado, porque yo honestamente creo y cada día me reafirmo más en que el coche eléctrico se está planteando mal. Y después de este preámbulo, comenzamos. La primera sinrazón es la potencia. Entonces dije, voy a hacer un cálculo, voy a coger todas las versiones menos potentes de todos los coches que se venden en España y voy a sacar la potencia media del coche eléctrico a la venta en España. ¿Y sabéis cuál es? Acepto apuestas. $239 caballos. Fijaos qué sinrazón. ¿Para qué queremos una media de los modelos menos potentes de 239 caballos? Y ahora imaginaos una persona que quiere comprarse un coche para andar por la ciudad, por la periferia, etcétera, etcétera, y quiere un eléctrico. ¿Sabéis cuántos eléctricos se venden de menos de 100 caballos? 4. El Dacia, el Renault, el Smart y el Fiat 500. Nada más. El Smart es el único que lo tenemos en 2 y 4 puertas. Bueno, el Fiat 500 lo tenemos uno de 3 puertas, pero es la misma carrocería. Pero ninguno llega a los 4 metros. Ninguno. Como ya comentamos alguna que otra vez, el coche eléctrico tiene un problema por definición, que es carísimo. Es carísimo porque cuesta mucho dinero hacerlo. Entonces, la única manera que tenemos de justificar la compra de un coche eléctrico es porque tiene chorrocientos caballos. Chorrocientos caballos que no necesitas absolutamente para nada. Pero ahí están. Y claro, ¿qué argumento tienes para vender un coche de 700 caballos para ir a 120? Que además, si vas a usar los 700 caballos, te vas a quedar sin batería en minutos. ¿Qué sentido tiene? Ninguno, ¿verdad? Eso creo yo. ¿Qué es esto de la sinrazón de la gama? Pues es muy sencillo, que están vendiendo coches eléctricos que son incompatibles con el concepto de coche eléctrico. Voy a explicarme. Volví a sacar la media de la suma de las longitudes de los coches eléctricos a la venta en España. ¿Sabéis cuál es la media de longitud del coche eléctrico a la venta en España?
vuelvo a aceptar apuestas. «4,52 metros, 2 centímetros más que un Volkswagen Tiguan, que como todo el mundo sabe es el coche más adecuado para circular por ciudad, porque en teoría los coches eléctricos son para andar por ciudad, ¿o no? Por tanto, aquí tenemos otra incongruencia más. Si quieres un coche para andar por ciudad que sea pequeño y eléctrico, sabes que no tienes autonomía. Prueba de ello son, como todo el mundo sabe, los datos reales de autonomía eléctrica, por ejemplo, del Honda E. Entonces, ¿qué te compras? ¿Un coche que no te sirve ni para ir de Madrid a Toledo y volver? Ahora nos empezamos a explicar el éxito del BMW i3. Un coche que te permite llevar a 4 personas en 4 metros de largo, que tienes una autonomía que sí te permite ir a Toledo y volver, pero que incomprensiblemente, porque esto para mí es incomprensible, se carga en el modelo de rango extendido, que era el coche perfecto. Un coche que podías hacerte 200 kilómetros en eléctrico y que si necesitabas seguir le echabas gasolina y tirabas millas. Y van y lo dejan de hacer. Es incomprensible. Y eso que no hemos hablado todavía de precios, que ya hablaremos de eso. Pero vamos a la siguiente incongruencia, que es la comercialización del modelo. Que Elon Musk o Elon Musk, según lo queramos decir, es un tipo inteligente, eso no le cabe duda a nadie. Porque hay otra cosa que para mí denota mucha inteligencia en este hombre, que es que se ha dado cuenta que él no vende coches, él vende un concepto de movilidad. En cambio, el resto de fabricantes está vendiendo coches y se está equivocando. Voy a explicar por qué. Cuando tú te compras un Tesla, tú te compras un coche, te compras una red de cargadores, te compras un servicio de búsqueda de puntos de carga que puede ser más eficiente o menos. Esa es otra cuestión. Pero a ti te está vendiendo un servicio de movilidad que tú vas a utilizar toda la plataforma Tesla. Desde el vehículo hasta la carga, hasta el mantenimiento, lo que quieras, pero es un paquete cerrado. En cambio, el resto de fabricantes, ¿qué es lo que hace? Te vende un coche eléctrico y ahí te apañes. ¿Algún otro fabricante tiene una red propia de carga? ¿A que no? Y al final, los fabricantes se están poniendo en manos de terceros. Venga, no sé, a ver si quieres poner un punto de carga de medio kilovatio, de 15, de 50, de 75. Es decir, te están vendiendo un vehículo que ellos no controlan cómo va a funcionar. Porque tú te compras un coche de combustible fósil y tienes una red de combustible con una calidad mínima. Tienes unos puntos de venta claros. Tienes una infraestructura. En cambio, el fabricante de coches eléctricos está cometiendo un error. Te está vendiendo un coche, no un sistema de movilidad. Y el coche eléctrico no es un tipo de vehículo, es un sistema de movilidad, que es lo que no nos acaba de entrar en la cabeza. Y de ahí el éxito de estas compañías de coches eléctricos para andar por ciudad. Tú estás comprando un servicio, no un coche. Y no nos entra en la cabeza. Una cosa es tu coche, tu vehículo, tu modo de desplazamiento, que es indiscutible que ahora mismo un eléctrico no te da el servicio que te da un coche normal, y otra cosa es un sistema de movilidad. Pues imaginaos, si con Tesla ya hay problemas para cargar en muchos sitios, imaginaos un coche que como mucho, o detallazo, te regala el Wallbox. Y ahí te apañes. Y luego querrán vender coches, claro. ¿O es que nadie se acuerda del Twizy? Cuando tenías que pagar si te quedabas tirado para que te vinieran a rescatar, y encima tenías que pagar el alquiler de las baterías. ¿Eso es un sistema de movilidad?
¿Cuántos Twizzys habéis visto por la calle? Pues eso. Era una idea descabellada. Te comprabas un coche, pero no lo comprabas porque en realidad tenías que alquilar parte del coche. Y cuando tú tenías que vender el coche a otro, tenías que hacer que el otro firmara el contrato para pagar el alquiler de las baterías. Era descabellado. Insisto, el gran problema del coche eléctrico es que entendemos que es un coche, y no es un coche, es un sistema de movilidad. Pero hay algo peor, porque los fabricantes están comercializando un coche basándose en los demás, que es la siguiente sinrazón. La compra de un coche de combustible fósil tradicional para el usuario no es compleja. Te compras un coche, tienes donde aparcarlo y si quieres hacer 14.000 kilómetros del tirón, pues simplemente es ir parando a echar gasolina, que cada operación de repostaje te cuesta 10 minutos. Venga, 10 minutos. Que es menos, pero bueno, vamos a poner 10 minutos. Además tienes una gasolinera relativamente cerca. Y hay algo importante que no tenemos en cuenta. El señor que pone la gasolinera se deja su dinero. Pero con el coche eléctrico, ¿quién paga la infraestructura de la instalación de los puntos de carga? Porque otra cosa que está ocurriendo es, primero, la volatilidad del precio de la electricidad. Lo estamos viendo todos, no es nada nuevo, ¿verdad? Es decir, tú te planteas la compra de un coche eléctrico y de repente te suben 5 veces el precio de la electricidad. Porque además, donde han subido el precio es en los tramos más baratos. La gasolina ha subido, evidentemente, pero es una subida más controlada. Como mucho ha duplicado, que no lo ha hecho, ha duplicado el precio, pero la electricidad se ha multiplicado por 5. Y eso, si no vas a echar electricidad, por decirlo de alguna manera, a un supercargador de estos que anuncian a bombo y platillo las compañías y que te pegan unos sartenazos por cargar el coche, que ya hemos visto en varios ejemplos, que es más caro cargar un coche eléctrico que echarle gasolina a un coche. ¿Dónde está el beneficio? Y es que el problema es que el coche eléctrico no tiene infraestructura. Y el coche eléctrico necesita una infraestructura que un coche de combustible no necesita. Seamos realistas. ¿Vamos a poner electrolineras en medio del desierto? ¿A que no? ¿Y quién es el guapo que pone un cargador para que cargue un coche cada 2 años? Eso no lo estamos contando y los fabricantes no te lo quieren decir. Entonces, ¿quién va a proveer de infraestructura para cargar un coche eléctrico a aquellos que no tienen más remedio que dejar el coche en la calle? ¿El ayuntamiento? ¿Lo vamos a pagar todos? Y luego, ¿qué pasa? ¿Que los que no tenemos coche eléctrico vamos a pagar una tarifa de luz por culpa del coche eléctrico por el consumo? ¿Cómo discriminamos unos y otros? Todo eso nadie lo ha contado. Porque ahora el coche eléctrico es testimonial. Pero claro, es que, luego iremos con otra sinrazón, es la sinrazón de los gobiernos, que te quieren imponer un coche que es inviable. Y además los últimos acontecimientos políticos, desgraciadamente, nos están demostrando que lo del coche eléctrico y la energía eléctrica es un brindis al sol. Ya hay varios fabricantes de coches que han anunciado que no pueden cumplir la normativa comunitaria del coche eléctrico. Y en Bruselas ya se están cuestionando muy seriamente la capacidad de Europa para proveer de electricidad a los coches eléctricos. Si están teniendo problemas, por ejemplo, Alemania con el gas, ¿os creéis que Alemania se va a meter? ¿Cómo va a generar la electricidad para los coches eléctricos? Es inviable, es que no. Todo lo que está ocurriendo este año nos ha dado un golpe de realidad terrible. El coche eléctrico está muy bien,
para casos muy puntuales, pero es imposible, es técnicamente imposible generalizarlo. Y no por fabricación, ni porque no haya litio, ni... ¿Qué va? Todo eso no es cierto. El gran problema del coche eléctrico es cargarlo. Nos pongamos como nos pongamos. Por cierto, una maldad. ¿Cuántos concesionarios de coches que te venden coches eléctricos tienen cargadores para el público? Habría que predicar con el ejemplo, ¿verdad? Y ahora toca hablar de la siguiente sinrazón, que es la sinrazón de la publicidad. Aquí tenemos el Mercedes EQS, el buque insignia de Mercedes. Un coche que la versión de 523 caballos nos prometía una autonomía de 668 kilómetros. Pero un conocido portal de internet que prueba coches y que tiene una gran reputación nos comenta que ha llegado a una autonomía a duras penas de 450 kilómetros. Eso sí, podemos estirarlo si no pasamos de 100 kilómetros por hora, 500 caballos para ir a 100 por hora, ¿qué os parece? Pero vayamos a la página web de Mercedes. Aquí tenemos el EQS hasta 743 kilómetros de autonomía, hasta 523 caballos de potencia y unos fabulosos 31 minutos de tiempo de carga en estaciones de carga rápida. Bien. Y un asterisco. ¿Y qué nos cuenta el asterisco? Que esos 31 minutos se van si utilizamos una carga que va del 10 al 80%, es decir, dejamos la carga al 80%, con un cargador de corriente continua, con una tensión de alimentación de 400 voltios y una intensidad de 500 amperios. ¿Dónde diablos hay un cargador de estas características? Porque ya os garantizo yo que esto en casa no lo montáis. Vamos a hacer una cosa. Vamos a planificar un viaje teniendo en cuenta que necesitamos cargadores de estos rápidos. Vámonos a la página de Electromaps. Y nos vamos a ir de viaje simulado y vamos a planificar un viaje que va de Barcelona a Santiago de Compostela. Y vamos a ser pesimistas. Vamos a decirle que busque un punto de carga mínimo de 80 kilovatios. Ni de broma 150 o 200 kilovatios. 80. Vamos a ser relativamente pesimistas. Y comenzamos el viaje. Y nada más comenzar el viaje nos encontramos una sorpresa agradable, que es un cargador de Ionity en Pallejà, donde vemos que hay un puesto ocupado desde hace 2 días. En fin, que no veo esto que sea muy fiable, pero bueno, tenemos 4 puestos de carga y aquí vemos que las opiniones no están nada mal, por lo general. Funciona muy bien, carga efectiva 60-80 kilovatios, no 350 como anuncian, además carísimo. Bueno, venga, que no me pagan los de las gasolineras. Seguimos. He probado 3 puntos de los 4 que tiene y 2 funcionaban perfectamente, bla bla bla. Bueno, en fin, que tenemos un punto de carga. Seguimos viaje. Y llegamos a Zaragoza. Bien, tenemos un puesto de carga en Ionity, puesto de carga que no funciona. Con lo cual, nuestro gozo en un pozo y continuamos viaje. El punto verde que estaba al sur de Ionity en Zaragoza no lo he puesto porque es de Tesla. Por tanto, continuamos viaje. Y llegando a Logroño nos encontramos que solo hay un punto de carga que encaja con nuestras necesidades, que es el del Hostal Mesón Pepa. Por cierto, un hurra por el Hostal Mesón Pepa,
porque tiene 2 puntos de carga que dan hasta 100 kilovatios y encima puedes tomarte algo. Seguimos viaje. Y nos encontramos los cargadores de Briviesca de Ionity. Y aquí tenemos, como estamos viendo, son 2 y nos dicen que cargadores de 350 kilovatios cargando a 19. A un francés solo le funcionó a 15. Carga solo a 13. En fin, que seguimos viaje. Llegamos a Burgos, pero no os molestéis, solo son cargadores de Tesla, así que continuamos. Estamos ya en Bembibre y hay unos cargadores, pero son de Tesla. Nada, seguimos ruta. Llegando a Lugo tenemos 2 cargadores de Ionity, como estáis viendo, los ponen bien, 2 opiniones que hay solo, y continuamos ya para terminar. Y ya estamos en Santiago de Compostela. Fijaos ahí, tenemos en la Cepsa también para cargar. Aquí tenemos unos cargadores de Tesla y abajo teníamos otro cargador. Y eso es todo. Fijaos qué zozobra de viaje para gastaros un pastón en un coche que carga en 30 minutos en ningún sitio. En fin, que como estáis viendo el coche eléctrico tiene muchos sinsentidos y no he terminado, quedan bastantes apartados más que voy a tratar en un segundo vídeo para no irme, pues eso, a 1 hora. En el próximo vídeo seguiremos hablando de sinsentidos y además de sinsentidos curiosos y sobre todo de planteamiento, que es lo peor. Muchísimas gracias y hasta la próxima.